¿Listo? ¿Ahí ven todos? Buenísimo. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, vamos a seguir un poquito con lo que son las charlas de lo que es la física de la resonancia, ¿sí? Como, ¿sí? Como en todas las charlas anteriores, vamos a empezar haciendo un repasito de, de los otros temas, lo que ya dimos, como para ir poniéndonos al tanto. Si se acuerdan, el objetivo de una resonancia es obtener una imagen a partir de lo que son las imágenes que podemos llegar a generar a través de los protones que tenemos en nuestro cuerpo disueltos en agua. ¿Sí? Si se acuerdan, eran aproximadamente 4 por cada campo magnético, por cada Tesla, perdón, de campo magnético externo. ¿Sí? Acuérdense que esos protoncitos sin ningún campo magnético externo están completamente orientados al azar. Cuando nosotros los introducimos en un campo magnético es donde se orientan. Después también habíamos añadido la idea de que cuando le agregamos energía al sistema a través de un pulso de radiofrecuencia, lo que hacemos es excitar esos protones en la longitud de onda, ¿sí? Que perdón, en la frecuencia de precesión de esos protoncitos, ¿sí? Que estaba dado por la ecuación del Larmor, ¿sí? Que más o menos era de 65 MHz para lo que es resonancia, ¿sí? Después habíamos hablado un poquito de lo que es relajación longitudinal y transversal. Lo que nosotros lográbamos es que el campo magnético que estaba paralelo el campo magnético resultante en el cuerpo de nuestro paciente, que era paralelo y opuesto al campo magnético principal del equipo, lo poníamos en forma transversal y después medíamos, ¿sí? A un determinado tiempo que se llamaba TE de exposición, nuestra señal, ¿sí? Después habíamos hablado de las partes del equipo, ¿sí? Habíamos hablado, bueno, de lo que era el gantry, las distintas bobinas, los conversores analógico digital, la computadora, etcétera. Y habíamos hablado un poquito de lo que son las bobinas. Las bobinas, si se acuerdan, eran simplemente unas antenitas, ¿sí? Que tenían algún tipo de aparato de medición, y nuestros pincitos, cuando van recorriendo la bobina, van generando una señal que nosotros la podemos medir, ya que generan una corriente circulante acá en esta bobina y nosotros las medimos con nuestro aparato de medición, ¿sí? Si ustedes recuerdan más o menos la forma de onda era de una sinusoide amortiguada, se llama esto, ¿sí? Bueno, hasta ahí más o menos habíamos hablado. Después habíamos hablado también un poquito de cómo eran los campos magnéticos auxiliares, ¿sí? Teníamos nuestro magneto y básicamente lo que nosotros teníamos era una bobina acá, otra bobina acá, ¿sí? Que tenían intensidades de corrientes diferentes, ¿sí? Y generaban un campo magnético BZ, vamos a llamarle, positivo, y BZ, oh Dios, negativo, ¿sí? Lo que nosotros lográbamos con esto era que estos campos magnéticos, que eran opuestos, ¿sí? Se iban sumando a nuestro campo magnético principal que nosotros tenemos acá, ¿sí? De manera
de que, por ejemplo, en el extremo donde va la cabeza del paciente, o en el extremo distal, tenemos un campo magnético P0 más lo que sea del campo gradiente, en este caso Z. Y acá teníamos B0 menos el campo gradiente Z, ¿sí? Eso era lo que más o menos habíamos hablado en la clase anterior. Nuestro campo magnético resultante, también hay que aclararlo, es un campo magnético que si nosotros lo dibujamos en una línea, ¿sí? Esto es intensidad de campo magnético en función del eje Z, ¿sí? O sea, en el eje longitudinal del equipo, en la mitad del equipo, que nosotros llamamos isocentro, es B0, y en un extremo va a ser B0 menos Z y B0 más Z, ¿sí? Y esto es una recta, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto, quizás lo hemos charlado después con los chicos un poco después de hora, era que nosotros de alguna manera tenemos que poder llegar a excitar los protones en un área específica de nuestro organismo, porque no estamos interesados en lograr una señal que provenga de todo el cuerpo. Entonces, si ustedes recuerdan, la frecuencia a la cual resuenan y por lo tanto a la cual yo le puedo transferir energía a los protones es la frecuencia del Larmor y viene dado por el campo magnético B. Si yo tengo un campo magnético como en estos casos que es variable, ¿sí? Si yo voy levemente excitando a través de nuestros pulsos RF con distintos valores, ¿sí?, de frecuencia de transmisión, yo lo que voy a lograr es ubicar en algún punto dentro de este eje Z mi punto de interés, ¿sí? ¿Se entiende? La idea es que cuando yo voy variando el pulso de radiofrecuencia, supongo que estos serían 65 MHz. Si yo emito mi pulso de radiofrecuencia en 65 MHz, yo voy a estar excitando solamente, ¿sí?, los protones que estén en el isocentro del equipo, ¿sí?, en el eje, lo que podríamos llamar en el medio del eje Z, ¿sí? Ahora, si yo transmito a menos frecuencia, por ejemplo 64 MHz, por decir algo, yo voy a estar excitando los protones que están en este punto, ¿sí? Al contrario, si voy a 66, más cerca de la cabeza. ¿Se entiende? Porque el campo magnético gradiente que yo tengo en el eje Z, lo que me permite es eso, es trasladar la frecuencia de resonancia de los protones, ¿sí?, a frecuencias diferentes, y no todos a la frecuencia base de 65 MHz. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? ¿Vamos? Bueno. Bien. La idea que también tenemos nosotros es que, obviamente, nuestro pulso de radiofrecuencia, ¿sí?, nuestro pulso de radiofrecuencia nosotros lo dibujamos de esta manera, ¿sí? Es una excitación cuadradita, ¿sí?, cuyo centro es la frecuencia que a nosotros nos interesa, ¿sí? Supongamos que yo quiero excitar los protones que están en el isocentro. Mi centro de la frecuencia de radiofrecuencia es 65 MHz, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, este pulso de radiofrecuencia, por lo que ustedes pueden llegar a ver, tiene un determinado ancho, ¿sí? Ese ancho lo que hace es que yo excito, en vez de excitar un corte que digamos de un ancho infinitesimal, en realidad yo estoy excitando a los distintos protones en un ancho específico,
¿sí? En un ancho real, que en realidad, cuando yo haga el corte de nuestro paciente, ¿sí? Yo tengo a nuestro paciente acá, y yo hago un corte, no voy a tener una línea de corte, sino lo que voy a tener es una rebanada de corte que va a tener un ancho, ¿sí? Esta es la idea que nosotros tenemos que tener en claro, que cuando nosotros hacemos un corte, nosotros no tenemos que vamos a tener una imagen que corresponde a un corte de ancho cero, sino que nosotros en realidad vamos a tener lo que se llama un voxel, ¿sí? Que es un cubito, ¿sí? Y cuyos valores de píxeles que nosotros tenemos acá va a ser el promedio de todos los protones que estén en este ancho, ¿sí? De la imagen. ¿Estamos de acuerdo? También lo que hay que entender con respecto a los campos magnéticos es que, de acuerdo a la recta que hemos dibujado recién, ¿sí? Cuanto mayor sea la pendiente de la recta, la pendiente se entiende esto, cuán parada es la recta del campo magnético auxiliar, ¿sí? Que es lo que nosotros le estamos sumando a nuestro campo magnético, que si no tuviese los campos gradientes sería horizontal. Cuanto mayor sea la pendiente de esta recta, mayor resolución espacial voy a tener, ¿sí? ¿Se entiende eso? O sea, nuestro espesor de corte de nuestra imagen en interés, vamos a decirlo, nuestra región de interés, va a ser más fina a medida que nuestro campo gradiente magnético sea mayor, o sea, tenga mayor pendiente, ¿sí? Entonces, un equipo que tiene un campo magnético externo mayor, lo que va a hacer, si se acuerdan, ¿sí? Es aumentar la cantidad de protones que yo tengo para medir la señal, ¿sí? O sea, por cada un Tesla de campo magnético externo que yo tengo, voy a tener que 4 protoncitos más o menos van a girar y me van a producir la señal, ¿sí? Entonces, si yo tengo un campo magnético de 3 Tesla, voy a tener 12 protoncitos, ¿sí? Por lo tanto, la señal que yo voy a llegar a medir va a tener mayor amplitud en el caso de 4 Tesla. Y cuanto mayor sea el campo gradiente en los ejes que yo tenga, mayor va a ser la resolución espacial que yo voy a tener. Así que si yo, por más que tenga un equipo que tiene 3 Tesla y los campos magnéticos gradientes que tiene el equipo son pobres, vamos a decirlo, de muy poca pendiente, mi espesor de corte va a ser malo, ¿sí? Va a ser grueso y no voy a poder tener imágenes con buena resolución espacial, ¿sí? Mi espesor de corte va a haber aumentado muchísimo, ¿sí? Bueno, a todo esto, la idea es que nosotros podemos llegar a un paciente, poder realizarle un corte y a partir de este corte nosotros queremos generar una imagen, ¿sí? Habíamos hablado que nosotros tenemos 3 campos gradientes, ¿sí? Uno en cada eje, en el eje Z, en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos llegar a tener una independencia para poder localizar todos los protones que van a formar nuestra imagen acá, ¿sí? Primero vamos a empezar con lo que es la localización del corte, ¿sí? Si ustedes voy a empezar a hacer algún tipo de analogías en este momento. Ustedes no sé si se acuerdan cuando eran chicos jugaban a la guerra naval. La guerra naval era más o menos, primero decíamos a qué persona le íbamos a tirar un tirito y después íbamos tirando tiros, ¿sí? A lo largo de nuestra cuadrícula que teníamos para ver si tenía algún barquito, lo que sea, buquecito acá y lo íbamos marcando, ¿sí? Esto es, salvando las distancias, más o menos lo mismo. Primero tenemos que localizar a la persona a la cual le vamos a realizar el tiro, ¿sí?
O sea, vamos a seleccionar nuestro corte acá, ¿sí? Eso lo vamos a hacer a través del eje gradiente Z, ¿sí? Y eso lo hacemos fácilmente, ¿sí? Estableciendo nuestro pulso de radiofrecuencia a la frecuencia que nos interesa de acuerdo a la posición en la cual está el paciente en nuestro resonador, ¿sí? Y cambiando la frecuencia de nuestro pulso magnético, ¿sí? De nuestro pulso de radiofrecuencia. ¿Está? Entonces, de esa manera nosotros logramos una localización en el eje Z, ¿sí? Con eso lo que nosotros hacemos es que todos los protones que están incluidos en ese corte giren y vibren, ¿sí?, a la frecuencia en la cual nosotros estamos transmitiendo nuestro pulso magnético, ¿sí? Lo que nosotros tendríamos, si nosotros medimos en este momento a través de nuestra antenita la señal, ¿sí?, sería nuestro sinusoidito que tenemos acá, pero esto correspondería a todos los protones que tenemos acá en nuestra imagen y no tenemos ninguna forma de diferenciarlos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es una suma de todos las excitaciones y las relajaciones, en realidad, de todos los protones que tenemos en esta corte, y la verdad que no nos interesa demasiado. Entonces, nosotros de alguna manera tenemos que lograr poder discriminar tanto en un eje como en el otro, ¿sí?, cómo hacer para poder determinar las intensidades de cada punto en particular. Sí. Lo siguiente que vamos a hacer es así. En nuestro equipo nosotros siempre tenemos que la frecuencia con la cual resuenan depende del parámetro de los protones, del campo magnético, y eso nos va a dar una frecuencia de resonancia. Acá estamos hablando de lo que son frecuencias, ¿sí? ¿Saben lo que son las frecuencias? Frecuencia da una idea de velocidad también, ¿sí? O sea, la frecuencia, por ejemplo, no sé, la frecuencia de un colectivo es cada cuántas veces pasa por el mismo punto un colectivo, ¿sí? Entonces, si pasa por la misma parada 2 veces por hora, tiene una frecuencia de 2, si pasa 3 veces 3 y así, ¿sí? La idea es frecuencia. Cuando esta parte es la parte que generalmente a ustedes no les gusta mucho, pero cuando se habla de frecuencia, automáticamente todos los que son matemáticos, ingenieros y todo eso, piensan en el dominio que se llama el dominio de la transformada de Fourier, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado bastante lo que es la transformada de Fourier, y que para que ustedes lo entiendan básicamente, Fourier era una persona que vivió en el siglo XIX, la tenía bastante clara, y lo que pudo llegar a probar matemáticamente es que toda función, ¿sí?, ya sea de forma sinusoide, así de esta, o de cualquier forma, se puede escribir como una suma, ¿sí?, de distintas sinusoides, todas de distinta frecuencia, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? ¿Sí? Porque nuestra principal idea acá va a ser aplicar las propiedades de la transformada de Fourier para que nosotros podamos minimizar lo que es la cantidad de muestreos que tenemos que hacer. Porque ustedes imagínense que si nosotros seleccionamos un espesor de corte y después vamos puntito por puntito generando una señal que la medimos a través de nuestra bobina, ¿sí?, si lo hacemos puntito por puntito, este proceso va a ser extremadamente largo. Supongamos que si yo tengo una imagen de 256 por 256, ¿sí?, voy a tener 4096, ¿no? ¿Sí? Si no me equivoco. No, 40.000 pulsitos que hacer para obtener una sola imagen. Esto en tiempo sería una locura, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. En el eje Y de nuestra imagen, tenemos nuestra imagen, y acá vamos a tener dos ejes, ¿sí? El eje X
y el eje Y. ¿Sí? Yo voy a poder decir que gracias, o bien en realidad después de aplicar la transformada de Fourier, voy a poder separar todos estos puntitos y los voy a poder ordenar en frecuencia, ¿sí? De manera de que voy a tener las frecuencias menores a la izquierda y las frecuencias mayores a la derecha aplicando la transformada de Fourier. ¿Sí? ¿Cómo logro esto? Esto lo logro aplicando en el eje Y, ¿sí?, un campo magnético en gradiente tal cual lo apliqué en el eje Z. ¿Sí? ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que el protoncito que esté acá va a girar a una frecuencia de B0 menos lo que sea que valga el campo magnético en Y. ¿Sí? Por decir algo, si acá en el isocentro tenemos 65 MHz, acá será, por decir algo, 64. ¿Sí? El de al lado girará a 64,1, 64,2, hasta llegar a 65. Y así hasta llegar al otro extremo, ¿sí?, que recuerden, estos campos magnéticos son siempre lineales, por lo tanto, acá tiene que ser sí o sí 66 MHz, ¿sí? No podemos perder de vista que estos campos magnéticos gradientes tienen que ser lineales, porque si no perdemos lo que es la homogeneidad de lo que es la imagen, ¿sí? Entonces, este va a girar a una frecuencia, este a otra, 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 ¿sí? Y van a generar cada uno sus distintos pulsitos, ¿sí?, que a través de lo que es el proceso matemático de la transformada de Fourier, ¿sí?, nosotros vamos a poder ver en el campo de la transformada ordenados de izquierda a derecha, de menor frecuencia a mayor frecuencia. Esto es fantástico porque, si ustedes se fijan, yo lo que voy a tener va a ser que los puntitos que están más a la izquierda van a resonar a una menor frecuencia que los que están a la derecha. Por lo tanto, voy a ganar también que sé la localización de cada uno de estos puntitos, ¿sí?, de acuerdo a la frecuencia a la cual resuenan. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? No me quiero... Bueno, esto también se aplica... ustedes se acuerdan, nosotros no tenemos una señal analógica, sino que tenemos una señal digital, o sea que en realidad nosotros lo que tenemos son puntitos, ¿sí?, de la señal, ¿sí? Y las propiedades de la transformada de Fourier se aplican también en lo que es cuando es discreta, se llama. Esto se llama transformada discreta de Fourier, ¿sí? Es un proceso matemático, es exactamente igual. Lo que les cuento es que las máquinas al principio eran bastante lentas para hacer todo esto y por lo tanto se trató de minimizar esto. Pero hoy por hoy no se preocupen, la capacidad que tienen las máquinas para ser transformadas es rapidísimo y por lo tanto la velocidad de reconstrucción es grande, ¿sí? Después dijeron, bueno, ya que para obtener el corte de nuestra imagen aplicamos un campo magnético gradiente en Z y para separarlos en la parte de un eje Y es lo mismo, vamos a aplicar la misma idea para separarlos, ¿sí?, en el eje Y por lo tanto yo tengo la misma imagen. Bueno, desgraciadamente eso no se puede hacer, ¿sí? Porque si yo volviese a aplicar un campo magnético gradiente, uno solo, acá, yo lo que estaría haciendo es obteniendo esta imagen, ¿sí?, y no cada uno de los puntos que está acá, ¿sí? Eso se los voy a explicar de esta manera. Cuando nosotros tenemos una imagen, ¿sí?, supongamos el corte de un abdomen,
Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Volviendo a tomografía, ¿ustedes saben más o menos cómo reconstruye el tomógrafo? ¿Sí? El tomógrafo pone un emisor de rayo X acá y un detector de rayo X acá, tira un rayo y acá detecta cuánto se frena la señal acá, ¿sí? Si yo esto hago así, así, bueno, así, 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 y así, a medida que cuando yo voy girando y voy haciendo infinidad de rayos, ¿sí? Yo esto le aplico el mismo proceso de transformada de Fourier, ¿sí? Voy a obtener acá mi imagen de mi interés, digamos, por ejemplo, un tórax en este caso, ¿sí? Pero la idea es ir barriendo de esta manera, ¿sí? Cuanto mayor cantidad de barridos haga yo, ¿sí? Recorriendo al paciente, mejor resolución voy a tener de todos los puntitos que forman una imagen acá, ¿sí? Y eso es razonable, digamos, si yo hago un corte acá, un corte acá, un corte acá y un corte acá, con 4 cortes no puedo esperar a reconstruir la imagen. La idea es clara, digamos. Cuanto más cortes haga yo acá, mayor resolución voy a tener acá, ¿sí? Por lo tanto, ahora en tomografía, nosotros lo que queremos es que el tomógrafo gire lo más rápido posible y con el menor pitch posible, de manera que este salto entre corte y corte sean menores. Bueno, ahora también los detectores se hacen cada vez más anchos, ¿sí? Y tenemos más cortes, ¿sí? Pero bueno, la idea es básicamente lo mismo. En resonancia al principio se probó y se dijo, bueno, vamos a aplicar el mismo proceso, ¿sí? Entonces, qué feo me salió esto. Lo que yo tengo que hacer, básicamente, para tener mi imagen es con mi campo gradiente en Y, y mi campo gradiente en X, yo lo que voy a hacer va a ser variar la pendiente de mi campo magnético X de manera de ir pudiendo barrer de toda nuestra imagen, ¿sí? Para hacer lo que se llama una diferenciación en fase de lo que son los protoncitos, ¿sí? Para que una vez que yo hice toda esta diferenciación de pendientes, poder obtener a través del proceso de la transformada de Fourier mi imagen final acá, ¿sí? Este campo magnético en esta dirección se llama de frecuencias y este en fase. ¿Sí? Ustedes deben haber escuchado un poco lo que es frecuencia y fase, ¿sí? Bien, ¿entienden lo que es la fase entre, entre dos protones, entre dos lo que sea? Por ejemplo, a ver, vamos a pensar. ¿Qué, qué decimos nosotros cuando algo está desfasado? Primero, en nuestro campo gradiente en el eje Y, ¿sí? Que es el de las frecuencias, nosotros podemos hablar de frecuencias independientemente una frecuencia de la otra, ¿sí? Yo puedo decir, esto es 65, esto es 64, esto es 66, no me importa, y no tengo que dar referencia a nadie porque las frecuencias son absolutas, ¿sí? Mientras que cuando yo hablo de fase, yo estoy diciendo desfasado. ¿Y desfasado con respecto a quién? A otro, ¿sí? O sea, cuando yo veo dos bailarinas, por ejemplo, que están haciendo nado sincronizado y una se adelanta o se atrasa con respecto a la otra, están desfasadas, ¿sí? Pero yo siempre tengo que comparar con alguien, ¿sí? Yo no puedo decir que una sola bailarina está desfasada, ¿sí? Tengo que compararlo con otro, ¿sí? Mi punto de comparación siempre con la fase va a ser el centro, el isocentro, porque en este caso, en el centro de la imagen, mi campo magnético, acuérdense que siempre es B, 0, ¿sí? Que es el campo magnético original, porque no está
asociado con ninguna variación de ningún campo gradiente. ¿Sí? Bien, entonces, yo cuando haga el proceso de la transformada de Fourier, acá, para generar la imagen, acá voy a tener frecuencias. ¿Sí? Y acá voy a tener diferencias de fase entre los distintos protoncitos. ¿Sí? Y este proceso de transformada de Fourier también me va a dar los protones que están menos desfasados al centro y los que están más desfasados negativos, por decir, abajo, y los que están desfasados más, vamos a decirlo de alguna manera, en la parte superior. ¿Sí? Lo que hace el proceso de transformada de Fourier es separar cuán desfasados están en esta dimensión. ¿Sí? Los más desfasados positivamente para arriba y los más desfasados negativamente en otro. ¿Sí? Esto se debe a que nuestros campos gradientes son de esta manera, lineales, ¿sí? Y la diferencia de fase que va a haber entre ellos va a ser, como nuestro campo gradiente magnético es lineal, ¿sí? Entonces, de esta manera, también voy a tener una relación espacial entre diferencias de fase, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo decir que los más desfasados positivamente van a corresponder a algún lugar acá, ¿sí? Bueno, ¿se entendió más o menos ahí? Esta es la parte más difícil de entender. Lo que son los desfasamientos de fase. ¿Sí? ¿Se entienden más o menos? ¿O no? Bueno. Ustedes siempre han hablado bastante de lo que es el espacio K, ¿sí? Y después la transformada de Fourier, y no les queda muy claro lo que es. Cuando yo voy barriendo la imagen, ¿sí? En este espacio-tiempo, porque acá nosotros estamos trabajando en el tiempo y cuando aplicamos la transformada de Fourier pasamos al campo de la frecuencia, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando en el campo tiempo y con nuestras bobinitas nosotros medimos lo que es la señal, ¿sí? Obtenemos lo que se llama el espacio K, el raw data, no sé, los datos en crudo, ¿sí? Y si nosotros vemos una visualización de lo que es el espacio K, lo vamos a ver más o menos de este lado, de esta forma, perdón. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo, ¿sí? Es que cerca del centro nosotros tenemos puntos muy blancos, ¿sí? Y cerca de los extremos tenemos puntos muy negros, ¿sí? Esto en el campo de las frecuencias significa lo siguiente. Nosotros, un colorcito, vamos a ver qué sale con esto. Acá en el centro, uy, qué lindo. Acá en el centro vamos a tener todo lo que son las frecuencias bajas, ¿sí? Y todo en nuestra periferia vamos a tener frecuencias altas, porque si ustedes se fijan, ¿sí? Nuestro desfasamiento entre un punto y el otro es, hablando en valores absolutos, mayor cerca de los extremos que en el centro, ¿sí? Recuerden también que el punto más con mayor resolución espacial de nuestro equipo es siempre el isocentro, y el isocentro, ¿sí? Está acá, ¿sí? De los tres ejes. Entonces, aplicando transformada de Fourier, nosotros vamos a ver que nuestra mayor frecuencia, las frecuencias más bajas están acá y las frecuencias más altas están acá. Eso va a tener algunas propiedades que ya vamos a ver, ¿sí? Si nosotros vemos en 3D, por ejemplo, el espacio K,
Ven que tiene muchísima amplitud de señal en lo que es el centro y muy poco en la periferia. Y cuando aplicamos la transformada de Fourier en 2 dimensiones, en este caso, de estos datos, que son los raw data, vamos a tener, por ejemplo, esta imagen. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué propiedades interesantes tiene el espacio K? Bueno, lo que nosotros podemos ver acá es que mucha o la mayor gran parte de la señal o la mayoría de la señal, nosotros tenemos que la mayor información está en el medio, digamos, lo que es las frecuencias bajas. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa o qué representaría las frecuencias bajas y las frecuencias altas de nuestra señal? Las frecuencias altas en nuestra señal representan todo lo que son los bordes de la señal, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si yo acá pudiese dibujar en los bordes de cada uno de la señal, yo estaría manipulando lo que son las altas frecuencias. Y lo que son las intensidades bien de la señal son las bajas frecuencias, ¿sí? Eso yo lo puedo llegar a aprovechar, por ejemplo, para hacer resonancia cardíaca. ¿Por qué? Porque supongamos que yo quiero medir la velocidad de flujo o cómo varía el flujo sanguíneo en un determinado corte, ¿sí? Yo estoy interesado en, cómo se mueve la sangre, ¿sí? El movimiento de la sangre, voy a suponer, no va a ser tan brusco de una imagen a la otra, ¿sí? Por lo tanto, ese movimiento, esa variación en el movimiento de la sangre va a tener una frecuencia baja, o sea, va a tener una velocidad baja. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo aprovechar las propiedades del espacio K y simplemente, como ustedes ven, en vez de muestrear toda la señal a lo largo de toda su intensidad, simplemente me voy a concentrar en esta parte, en la parte central, ¿sí?, de la señal. Porque de esa manera yo voy a ver los cambios de intensidades, mientras que los bordes de la señal, si yo el paciente se mantiene quieto, van a seguir siendo siempre los mismos. Entonces yo voy a poder ver, muestreando o trampeando al sistema, vamos a decirlo así, con muy poca amplitud acá, voy a poder ver cuánto se mueve la sangre, ¿sí? Ese es un truquito que se hace en lo que son todo lo que es resonancia, en la obtención de imágenes de resonancia magnética cardíaca, ¿sí? Donde yo lo que necesito es tener gran cantidad de cuadros por segundo o de imágenes por segundo, y que si yo tuviese que repetir el muestreo para toda la amplitud de mi señal, demoraría mucho tiempo y yo no vería cómo fluye la sangre. Mientras que yo, si supongo que el paciente se mantiene quieto, todo lo que son las altas frecuencias, o sea, los bordes, el dibujo, vamos a decirlo así, de la imagen se va a mantener constante, y lo que me va a cambiar va a ser, por ejemplo, las intensidades, ¿sí? Otra cosa que también debería haberles hablado es que para obtener siempre el espacio K se usa una onda de spin eco, ¿sí? De manera de que yo tenga que las intensidades siempre se manifiesten en el centro, ¿sí? Pero eso lo vamos a dejar para una clase posterior, en donde les voy a explicar cuál es la idea del spin eco. Bueno, eso era básicamente lo que tenía para hoy. Si les quedó más o menos claro, ya saben, cualquier cosa se acercan acá y lo charlamos en el pizarrón. Nada. Bueno, gracias Raúl. Gracias. Bueno, de nada. No sé si alguien tiene una pregunta para vos, si no. Finalizar.